Planificar es anticipar. La planificación pensada como un producto escrito de un proceso más complejo llamado planeamiento. Considerarla como una herramienta útil para el docente, responde a las necesidades planteadas por el PEI, se ajusta al contexto sociocultural de la institución, respeta el diseño curricular, se organizan formatos de una unidad de sentido, unidades didácticas, unidades temáticas y proyectos. ¿Qué proceso supone planificar? Revisar y actualizar los enfoques disciplinar y didáctico del área o espacio curricular que se enseña, elegir el formato del diseño, establecer los ejes, contenidos, estrategias y la evaluación, y diseñar la evaluación. Criterios a considerar para planificar: construcción colectiva, contextualización, utilidad, flexibilidad y viabilidad, comunicabilidad, modalidad, formato y coherencia interna. Paradigma de la complejidad: la institución, el lugar de la educación física en la institución, los sujetos a enseñar con sus experiencias corporales y motrices, los contenidos, las estrategias y vinculación y comunicación entre los docentes y los La educación física alumnos. en la escuela secundaria incide en la constitución de la identidad de los niños y niñas al impactar en su corporeidad, entendiendo este espacio como propio y al mismo tiempo social, que involucra el conjunto de sus capacidades cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales, construyendo la formación Planificar. integral. Cuando se planifica, el docente respeta el derecho de los alumnos a participar en situaciones de aprendizaje sistemáticas, organizadas y adecuadas a sus expectativas. Cuando se planifica, se prevé las estrategias y los contenidos más adecuados en la diversidad de los contextos donde se enseña. Para esto hay 5 ítems. El primero, que es considerar como una herramienta útil para el docente. El segundo, responde a las necesidades planteadas por el PEI. El tercero, se ajusta al contexto sociocultural de la institución. Cuarto, se organiza en forma con unidades de sentido. Y 5, unidades didácticas, unidades temáticas y proyectos. ¿Qué procesos supone planificar? Revisar y actualizar los enfoques disciplinar y didáctico del área o espacio curricular que se enseña, elegir el formato del diseño, establecer los ejes, contenidos, estrategias y la evaluación, diseñar la evaluación diagnóstica, sociabilizar sus experiencias. Cuando se planifica, se establece un documento escrito que le permite tomar distancia y facilita el análisis de un aspecto de las prácticas, la previsión. Construye un instrumento, una hipótesis de trabajo que le permite orientar, analizar y reajustar sus prácticas. ¿Cuáles son los pasos de la planificación? Los pasos básicos en el proceso de planificación son 7. Establecer objetivos, el primero. El segundo, identificación de los recursos. El tercero, establecer las tareas de objetivos relacionados. El cuarto, priorizar objetivos y tareas. El quinto, crear actividades y calendario. El sexto, establecer métodos de evaluación. Y el séptimo y último, identificar alternativas de Las acción. modalidades de planificación se dividen en dos, en unidad temática y unidad didáctica. La unidad didáctica aborda un contenido o un núcleo de contenidos. Tiene un inicio, un desarrollo y una finalización, y coincide con las expectativas de logro. En cambio, la unidad temática incluye a varias unidades didácticas, por ejemplo la educación física y la salud, y corresponde a Proyecto contenidos didáctico: específicos. un conjunto de acciones articuladas para el logro de un producto cuya planificación prevé el aprendizaje de contenido curricular. Argañarás, 1997. Contenido y actividades. Intervienen los alumnos. Planificación de un encuentro deportivo recreativo. Evaluación inicial. Toma como referencia el nivel alcanzado al nivel anterior. Revelar los intereses, expectativas, representaciones y deseos de los alumnos. Diseñar varios instrumentos de recolección de información. Revelar la infraestructura y material didáctico disponible. Construir un informe de evaluación diagnóstico 2 a 3 clases. Construcción colectiva. Se propone ser un lugar donde se vinculen estas experiencias, de modo que personas con el interés común en organizar su trabajo con una visión colectiva, alejada del modelo tradicional empleador-patrón, puedan ayudarse y aprender unos de otros. Definición de contextualización. La contextualización es el acto mediante el cual se toman en análisis las circunstancias de una situación, un evento o un hecho, ya sea este público o privado. Entiende un conjunto de aspectos relacionados entre sí. En este sentido, para entender un fenómeno aislado es necesario explicarlo dentro de una esfera más global. Comprende todo aquello que rodea a un hecho, el espacio y tiempo en el cual ese hecho
evento, situación, suceso. Utilidad. Capacidad que tiene una cosa de servir o de ser aprovechada para un fin determinado. Flexibilidad. Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Viabilidad. Posibilidad de llevar a cabo algo. Comunicabilidad. Cualidad de lo que es comunicable. Modalidad. Modo o forma de ser o de manifestarse una cosa. Tipo, categoría o variante de una cosa. Formato. Modo de presentación de un programa. Componentes de una planificación. La planificación es una organización sistemática, un sistema integrado, un todo organizado cuyas partes o elementos se interrelacionan y guardan coherencia. Cada uno de sus componentes adquiere sentido por su vinculación y relación con los otros, es decir, que un objetivo prevea un contenido, una actividad o recurso, requiere determinada estrategia del docente y es pertinente para desarrollar tal contenido, etc. Componentes. A. Nombre o denominación. De unidad, proyecto o secuencia. B. El tiempo, cuándo. Estipulado para su desarrollo se señalarán los aspectos específicos en torno a la organización del espacio y el tiempo que requiera la propuesta. C. La fundamentación. Explícita porque se selecciona ese recorte determinado para ese grupo, es una forma de prestarle la mirada al otro, se explicita la significatividad del mismo, se vincula con un diagnóstico que implica recoger información, analizar, interpretar y valorar datos obtenidos para tomar decisiones. D. Objetivos. ¿Para qué? Son metas finales a las que se trata de llegar al final del nivel. Se plasma el propósito del docente, el para qué se selecciona un recorte de realidad determinado y otro no. Son los que dan direccionalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Son los resultados en términos de competencias o saberes complejos. El objetivo se define como meta a alcanzar que fija dirección al proceso de enseñanza-aprendizaje y establece los contenidos que... Son instrumentos y herramientas para analizar y comprender la realidad. Por contenido se entiende todo lo que es objeto de aprendizaje. Son extraídos de las distintas disciplinas, lo que les da legitimidad, pero deben servir al alumno para la comprensión e interpretación de la realidad en la cual está inserto. Los contenidos designan el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su desarrollo personal y social. Los contenidos son las herramientas intelectuales que inciden sobre el contexto que se pretende que los chicos conozcan, sobre una realidad dada, sobre determinado recorte. Deben ser significativos y pertinentes a esa unidad o proyecto. Desde los CBC se los presenta como contenidos conceptuales, el saber, hechos, datos, fenómenos, conceptos. Contenidos procedimentales, saber hacer, habilidades, destrezas, estrategias, procedimientos, reglas, modos de aproximación. Contenidos actitudinales, remiten al ser, valores, actitudes, comportamientos. Los contenidos comprenden todos los aprendizajes que los alumnos deben alcanzar para progresar, para lo cual es preciso estimular comportamientos, adquirir valores, actitudes y habilidades de pensamiento, además de conocimientos. El docente debe seleccionar los contenidos que le parezcan más pertinentes, en función del momento, de las características del grupo, etc. Así como secuenciar y complejizar el abordaje de los mismos. Las actividades. Es el cómo del alumno. El aprendizaje no se produce instantáneamente. Requiere de variadas y múltiples situaciones de enseñanza para producirlo. El aprendizaje requiere de tiempo. Las actividades son modos de aproximación a los contenidos para profundizar y enriquecer los conocimientos. No deben presentarse desarticuladas entre sí. Deben abordar intereses comunes a la etapa evolutiva que los chicos atraviesan, para que las situaciones resulten significativas y cotidianas. Deben contemplar diferentes modalidades de trabajo, individual, en parejas, en pequeños grupos y en grupos totales. La actividad social de los alumnos, alternando dinámicas, favorece el desarrollo intelectual y enriquecimiento mutuo. Las actividades se organizan con el fin de promover la construcción de nuevos conocimientos, teniendo en cuenta para estos funciones y tipo de planificación. La planificación educativa debe cumplir las siguientes funciones: programar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el aula, es decir, sistematizar el trabajo que se piensa llevar a cabo durante un periodo concreto. Esta tarea evita la improvisación y asegura un camino hacia la eficacia.
asegurar la coherencia entre las intenciones educativas y la práctica docente. Por lo tanto, la planificación es la que materializa y hace posible la educación concreta en el aula, partiendo de las intenciones y fines educativos hasta hacer realidad las actividades concretas. Promover la reflexión y revisión de la práctica docente, es decir, la práctica educativa se convierte en una continua fuente de información sobre lo que se va consiguiendo y sobre las posibles modificaciones a introducir en la planificación general. 4. Facilitar la consecución de los principios psicopedagógicos. Planificar supone tener en cuenta lo que el alumno debe realizar para conseguir unos principios que hemos tomado como criterios. 5. Servir de información a todos los elementos de la comunidad educativa. Hace que las intenciones lleguen al alumno y se tome conciencia del trabajo a realizar, cobrando sentido al aprendizaje y fomentando la implicación del mismo en su proceso educativo. Además que hace partícipe a todos los estamentos de un centro en la consecución de los objetivos y la implicación dentro del proceso. Tipos de planificación según Pérez Jimeno. Existen 3 tipos de planificación. Planificación normativa, es confeccionada por las normas existentes con el sistema de valores, el profesor no tiene capacidad de decisión. Planificación estratégica, en la cual los fines están decididos de antemano y solo hay que diseñar la planificación y evaluar en función de los objetivos propuestos. Planificación operativa, esta requiere una exactitud ya que supone un diseño correcto de objetivos, un diseño concreto de la transición de un nivel a otro en el avance de los logros y un diseño correcto de reglas que gobiernan la relación entre los objetivos de cualquier nivel. Existen 2 enfoques que se identifican con el enfoque sistemático, el anticipativo que no permite fallos y el cíclico que se autorregula en el propio proceso. Mestres señala 3 tipos de planificación en función de la variable temporal. A. Planificación a corto plazo, temporal o inmediata, en la cual se establecen periodos de 2 a 3 años para este tipo de planificaciones y señala que cuanto menor sea su periodo de vigencia, mayor tendencia a centrar su análisis en aspectos cuantitativos y de resolución inmediata. B. Planificación intermedia, táctica o a medio plazo. Estas son planificaciones puntuales y concretas, su duración no debe sobrepasar los 4 años. Y C. Es la planificación estratégica o a largo plazo. La siguiente clasificación. A. Planificación estratégica. Planificación realizada por las administraciones educativas y sienta las bases para la concreción en otros niveles de planificación más contextualizados. B. Planificación táctica. Son programas específicos dentro de la planificación estratégica. La responsabilidad de su realización es de los centros educativos y equipos de profesores. Su función es concretar la planificación estratégica y se relaciona directamente con los proyectos curriculares y educativos del centro. C. Planificación operativa. Es el profesor de un aula concreto el agente que la realiza. Tiene como función especificar a corto plazo las acciones que se van a realizar en clase. Este autor señala que las diferentes modalidades de planificación están influenciadas por las superiores, de manera que una programación de aula o planificación operativa siempre estará influida por la planificación táctica, fundamentalmente, y en menor grado por la estrategia. La planificación como una asociación de borradores que contienen hipótesis de trabajo para abordar la complejidad de las tareas. Una prevención que intenta facilitar las elecciones de las estrategias posibles en cada contexto. Pero, ¿qué es el sentido de la planificación? Es un proceso mental y de producción escrita que presenta hipótesis de trabajo, socializar las experiencias, escribir lo que se intenta hacer, su prevención, dar a conocer una propuesta de trabajo, cumplir con un requerimiento administrativo, aportar a las memorias didácticas de las instituciones y dejar una orientación. Trayectoria disciplinar de la educación física. Lo vamos a dividir en 4 bloques. El paradigma biológico mecanista, que es el paradigma pedagógico humanista, el cuerpo-movimiento, corporeidad-motricidad, el individuo acotado genérico y normatizado, sujeto social situado y contextualizado, y el individuo reproductor del conocimiento dominante, que también sujeto constructor crítico de su conocimiento. Enfoque didáctico. Tenemos el rol docente, que es el coordinador de grupo de aprendizaje, y tenemos concepción de aprendizaje y concepción de enseñanza. Intencionalidad pedagógica, los contenidos. Enseñanza de aprendizaje, formas de comunicación, organización social de la clase y prácticas de la evaluación. La enseñanza como mediación y el aprendizaje motor significativo hablan de la comprensión, las estrategias, lo grupal y lo enfoque global. La enseñanza como mediación habla de enseñar para la comprensión, las estrategias didácticas, el coordinador grupal y lo conceptual más lo procedimental más lo actitudinal,
Y el aprendizaje motor significativo habla del aprendizaje motor comprensivo, el aprendizaje motor estratégico, el aprendizaje motor grupal y el aprendizaje motor global. Cuando Philip Jackson en 1975 describía cómo piensan los docentes en lo que respecta a los modos de encarar su labor, distinguía 3 tipos de pensamiento del docente. Estos tipos se diferencian atendiendo los distintos momentos en que el docente se encuentra en el momento de la reflexión, a la naturaleza de los problemas que quiere solucionar y a la relación que establece entre sus conocimientos teóricos y prácticos, y al modo en que pone en juego su experiencia. Reflexión. El docente es un facilitador o guía y el alumno es un protagonista activo. Estos usan la educación física como medio para mejorar la corporeidad y la motricidad, los cuales estos dos también usan los otros o el ambiente para la formación integral situada y contextualizada. Componente de la planificación por modalidad. Unidad didáctica, unidad temática y proyecto. Nombre, tiempo, breve fundamentación. Las expectativas de logro, objetivo de aprendizaje. Se refieren a los aprendizajes de los alumnos, los ejes y contenido, estrategia de enseñanza, las consignas de las actividades y la evaluación. Entendemos por estrategia de enseñanza a todos los modos que emplea el docente, no solamente las consignas que da o la actividad que propone. Estrategia es también la disposición del ambiente, el movimiento del cuerpo en el espacio, el lenguaje que se emplea y el modo en que se dirige a los alumnos. Presentan un problema a resolver, una situación a explorar, una tarea de enseñanza recíproca, un modelo y situaciones que propician la reflexión y la creatividad. Proceso complejo, continuo y sistemático integrado al proceso de enseñanza que puede obtener información acerca del desempeño motor de los alumnos, a partir de la cual emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Atender a la complejidad, considerar heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, poner énfasis en la evaluación formativa proceso, tener en cuenta el desempeño global del alumno y tener en cuenta sus distintas Momentos funciones. y funciones. Inicial, el punto de partida. Proceso, la mejora de la propuesta didáctica y los ajustes. Final, contrastar los alcances de los aprendizajes. Técnicas de evaluación, la observación y la interrogación. Las fuentes de la planificación. En la planificación de trayecto y módulos podemos recurrir a diversas fuentes de ideas, contenidos, estrategias y secuencias que nos ayudan en la tarea de preparación. El diseño curricular es una fuente primordial, ya que no es solo una fuente de sugerencias, sino que constituye un marco obligado para nuestro trabajo, un aspecto esencial de nuestro contrato docente. Es un documento de consulta, al igual que el proyecto educativo institucional. Ambas determinan los alcances, los propósitos fundamentales, contenidos básicos y modalidades de enseñanza que nos comprometemos a cumplir al asumir nuestra tarea docente. Es preciso, sin embargo, tener presente que un mismo diseño curricular puede ser interpretado, planificado e implementado de diversas maneras. En ello se manifiesta tanto la creatividad de la institución en el proyecto educativo institucional como la del docente en la planificación de su curso. La planificación anual debe tener año, profesor, propósitos y expectativas de logro, con una propuesta de enseñanza que debe tener un proyecto, una unidad didáctica, estrategia de enseñanza y criterio de evaluación. Proyecto Construimos y jugamos juegos deportivos. Tiempo, junio 2020. Fundamentación. Incrementar la participación autónoma en la construcción de juegos deportivos, empleando las habilidades motrices que las variadas situaciones de juego les plantean. Expectativas de logro, objetivos de aprendizaje. Practicar juegos deportivos comprendiendo el planteo estratégico del juego, utilizando las habilidades motrices necesarias para la resolución de los problemas que se plantean. Ejes y contenidos. Corporeidad y sociomotor. La enseñanza del juego deportivo. Estrategias de enseñanza. Presentación de un problema a resolver. Actividades. Construir un juego deportivo modificado que les permita incluir 3 técnicas, una propuesta táctica de ataque y defensa con reglas que garanticen la participación de todos, actividad de cierre, encuentro deportivo interno. Evaluación. Creación del juego deportivo. Contextualización de la técnica a la situación de juego. Diversidad de resolución de juego y participación de todos. La planificación consiste en determinar los objetivos que se quiera llegar y en lo posible que sean cuantificados para los distintos campos de la actividad de la empresa, para que estos puedan contribuir armónica y coherentemente para llegar a la meta que se quiera.
La planificación es económica, reduce riesgos y facilita el control. Y es útil tener ciertas limitaciones del planeamiento para poder reducirlas. La planificación nos capacita para organizar materiales, actividades, tiempos, temas y áreas de enseñanza para alcanzar diferentes objetivos en el desarrollo integral del niño. La planificación nos muestra dónde vamos. No importa que cambiemos los planes para responder a las necesidades de los niños. Podemos seguir viendo el objetivo general que tenemos que alcanzar. La planificación nos da el sentido de lo que debemos esperar y nos permite ser más flexibles en nuestro trabajo diario, es decir, tiene que ser un medio de apoyo diario a la labor del maestro.